Estamos aquí, Tomás, Sergio y yo, compañeros de Super 7 Moto, para comentar nuestras primeras impresiones sobre la nueva moto que ha presentado Triumph. Como veis, es una gran GT. Si nos fijamos, da un poco un aspecto de las grandes GTs de BMW, la RT, K1600, y es una moto que viene con una experiencia sacada de la competencia que han sabido aprovechar muy bien. Tiene todo lo necesario para una GT e incluso algunas cosas más. Su motor es el tricilíndrico de Triumph, el mismo que equipa su Grand Trail, la Explorer, que en la Trail funciona fantásticamente para viajar y que en esta moto también funciona fantásticamente para viajar. ¿Qué trae la moto? Bueno, de todo. Primero tiene una cúpula muy protectora que además permite ajustarla desde una posición en la que manda el aire un poco por debajo del casco hasta una posición en la que holgadamente la gente más alta es capaz de ver a través de la pantalla totalmente protegida del aire. La pantalla además tiene una gran transparencia, con lo cual no molesta en absoluto tenerla interpuesta entre nuestra vista y la carretera. Incorpora todos los elementos electrónicos. Debo decir que este es el modelo SE, con lo cual viene equipada con todos los elementos que ofrece Triumph a nivel de seguridad y de comodidad y de confort. Tiene control de tracción, tiene por supuesto ABS, tiene un sistema de frenada integral, mejor dicho semi-integral, que hace que cuando frenas con el freno delantero solo funcione el freno delantero, que sin embargo cuando frenas con el trasero funciona el trasero y dos pistones del freno delantero. Esto es algo que quizá a nosotros, manías personales, no es lo que más nos gusta. Preferimos los sistemas inversos en el que es el freno delantero el que se acompaña del trasero cuando aprietas la maneta. Pero bueno, funciona muy bien y frena estupendamente. Incorpora además un display súper completo con, aparte de por supuesto los dos relojes clásicos, cuentarevoluciones y velocímetro. La parte central del display tiene 3 zonas que nos permiten ir eligiendo lo que queremos ver en cada momento. Esto se hace a través de unos mandos que vemos aquí en el manillar, relativamente accesibles, aunque al tener tantas posibilidades hay que leerse el manual durante mínimo 1 hora y luego practicar un poco para poder manejarlo. Tiene además como sistemas de confort, sobre todo lo valoraremos mucho en invierno, puños calefactables con 2 posiciones, asiento calefactable para el conductor con 2 posiciones, asiento calefactable para el acompañante también con 2 posiciones, y bueno, como veis, 2 maletas de buena capacidad y un top case de capacidad media, pero que permite perfectamente cualquiera de los 3 el meter un casco con holgura y algunos elementos más. Como comentaba antes, el motor es el tricilíndrico de Triumph, que da 135 caballos según los catálogos de Triumph. Luego veréis en nuestra prueba escrita que la hemos pasado por el banco de potencia y veréis ahí la cifra real, pero ya os adelanto que se parece bastante teniendo en cuenta las pérdidas por transmisión que hay en este tipo de motores. Un motor muy elástico que se puede acelerar con él perfectamente desde 2000 vueltas en las marchas cortas e intermedias y desde 3000 vueltas en sexta marcha. Vale, pues entonces yo lo que he notado que de apoyo adelante, ¿qué tal? Porque yo he notado que tiene mucho apoyo adelante. Sí, mucho más que otras GT que he probado. La rueda delantera la verdad es que da confianza. Da confianza. Como hemos comentado.
Ya lo he dicho, yo he sentido confianza desde la primera curva. O sea, acabo de tomar contacto con ella en la pista, arranco, salgo y a la tercera curva estoy ya inclinando hasta abajo. Y la tira fuerte y no baila. No baila, nada, exacto, es muy eso es otra estable. cosa, exactamente. Es verdad. Fíjate que La ves como una tabla, vosotros ¿no? la habéis probado aquí, sobre todo en modo sport, que es como la hemos puesto, pero yo la estuve llevando en modo normal por las carreteras de montaña y tiene un compromiso de absorción de baches, sin embargo estabilidad cuando estás tumbado en la curva, muy bueno, a mí me gustó mucho. Creo que en modo normal ya va estupendamente y puedes apretar un poquito sin que notes que la moto baila. Lo que yo he notado, yo te he comentado antes, me parece, la he notado un poco blanda al salir. Un poco blanda, claro, es una GT, tiene que ser cómoda. Pero un poco más blanda quizá de lo que esperaba, ¿no? Al salir, al abrir. Pues yo no a abrir gas, de abrir todo el gas. Yo quizá no, a lo mejor estoy... Yo lo que a la briga lo que he notado es que no tira todo lo que me gustaría. El motor. Le cuesta un poco, como si Tira un punto llevase ahí de diésel, un poco más molillo, como si... Yo fíjate que tuviese carbonilla, la no sé, sensación no- que tú comentas, Sergio, yo no exactamente. Es decir, el motor, la verdad es que tiene muy buenos bajos, muy buenos medios, muy buenos altos, no tiene ninguna zona en la que notes que de pronto deja de tirar y luego da tirón, etcétera. Lo que yo sí he notado es que el tacto del acelerador está muy bien pensado para una moto de turismo, pero cuando quieres ir un poco más en una conducción un poco más deportiva, el tacto, es decir, la conexión entre lo que es el puño, lo que tú giras y la reacción del motor, quizá hay un intervalo pequeño demasiado quizá. grande. Bueno, a mí lo que más me ha gustado, me he dado, no sé si han sido 15 vueltas. Lo que más me ha gustado ha sido la confianza. Además, he encontrado el circuito que están estos coches haciendo drifting de y demás y han dejado tierra en alguna curva y me ha permitido llegar, encontrarme la tierra, corregir y demás. Yo, particularmente, no he notado una moto pesada en absoluto. Y las curvas aquí son lentísimas. Si tú tienes en cuenta que tienes que pasar la parte delantera, la trasera va a pasar. ¿De acuerdo? Claro. Ahora, claro, evidentemente, si te quieres empezar a caracolear entre los coches Ya. parados, pues no puedes, porque es que es muy grande. Pero vamos, más o menos como cualquier GT. Muy Pasa si importante, luego- no como en otras, como me dejé en una ocasión una maleta en un volardo. Que precisamente Menos ahí mal se quedó. que no había Eso un hay más- canal después. Sí. ¿Habéis visto, no? O sea, que es eso. Bueno, Bueno, yo creo que hay más de uno que tiene experiencia en dejarse una Otra maleta cosa, volar. la frenada me ha encantado, He hecho unas frenadas no al límite de circuito, aquello para buscar tiempos, tratando de cruzar la moto y demás, pero sí muy fuertes fortísimas para carretera, que seguramente no se hacen esas frenadas en carretera. Me ha encantado la seguridad que me da la moto. No ha sido el caso, pero típica puesta de adoquines Ya. en invierno que tocas el trasero porque te da pánico tocar el delantero. Pues claro, en esta no puedes, porque tocas el trasero y te está frenando de adelante. Claro. Lo mismo está estudiado para que derrape antes de atrás en cualquier caso que de adelante, pero bueno, a mí me da grima. De todas maneras lleva ABS, con lo cual ese miedo ya no hay que tenerlo. Si no llevara ABS sería algo que yo me implicaría. Mía, además. Fíjate que los consumos que está dando en la prueba que he hecho con mucha ciudad, etcétera, la media eran 6 litros. Que por ciudad está más que bien para un trasto de este estilo. Lo que pasa es que hay que comprobarlo llenando gasolina, porque igual te engaña que caben dos. Ahora, en cualquiera de los tres receptáculos te cabe un casco y unas cuantas cosas más perfectamente. Y luego tiene aquí una guantera, es un poco pequeña, pero es muy práctica y además tiene la ventaja de que la abres y la cierras con el contacto. Y luego he probado también a quitar y a poner las maletas y el top case y se hace con mucha facilidad. Aunque llama la atención este movimiento de las maletas. ¿De acuerdo? Shake it,